En este video vamos a ver el segundo ejercicio que tiene que ver con el certamen de segundo semestre de año 2015 de la Casa Central, por si lo quieren encontrar, por ahí está el link. Y eso también vale 40%, porque cada tercer ejercicio vale 40%, 40 puntos, así que es muy importante que ustedes puedan abordar ese ejercicio. Y dice lo siguiente: dos grandes empresarios, al ver que sus amigos fueron descubiertos por colisión, decidieron crear y utilizar un método de comunicación más privado y seguro. Crearon un sistema de comunicación encriptado y no simples partes de matrimonio para poder mandarse mensajes sobre el asunto tan delicado y así no ser descubiertos. Debido a que los mensajes no son muchos, necesitan que los mensajes sean desencriptados de manera automática. Entonces se necesita, bueno, como siempre, es inciso A, inciso B y inciso C. Inciso C es el programa, inciso A y B son las funciones. El inciso A nos pide crear la función código palabra, código, que reciba un código encriptado de solo letras y entregue un mensaje desencriptado. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un mensaje que está compuesto solamente por las letras, o sea, ya sabemos desde el inicio que aquí no habrán números. Y la regla de desencriptación es la siguiente: la palabra desencriptada se obtiene recorriendo desde el final de la palabra hasta el comienzo, ¿sí? Entonces de A, o sea, de P a A, ¿sí? Al revés. Considerando solo las letras en ubicaciones en pares. O sea, por ejemplo, aquí si lo recorremos va a ser P, L, A, Z, A. Aquí es una frase, ¿cierto? Ya. La intención es obtener el lugar de la reunión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también tenemos V, después E, R, G, A, R, A, ¿sí? En posiciones en pares. Ya, entonces vamos a escribir este programa. Vamos a seguir, como siempre, el formato que nos decía def código, palabra, y recibía un código. Vamos a hacer lo siguiente. Hay dos maneras de resolverlo. Bueno, hay varias maneras, de hecho, no solamente dos. Pero vamos a utilizar slices. La manera corta de hacerlo sería retornar directamente el código recorrido desde el inicio hasta el final con el paso -2. ¿Sí? ¿Por qué el paso -2? Porque ustedes van a recorrerlo con cada número en par, pero al revés. Pues si vamos a ver el string por aquí, este string, eso sería la primera letra que nosotros tomamos, -1, -2. -1, -2. -1, -2. -1, -2. ¿Sí? Y aquí, analógicamente, la primera letra que tomamos la V, de aquí empezamos a contar. -1, -2, -1, -2, -1, -2, y etc. ¿Sí? La otra manera de hacerlo, si a ustedes no se les ocurre hacer eso, nosotros en ayudante ya vimos cómo hacer el reverse de string, ¿sí? Entonces, lo que se podría hacer es lo siguiente: es decir, que código es igual a código, pero al revés, ¿sí? Eso lo hicimos con el -1, que básicamente sería recorrer desde el inicio hasta el final, con paso 1, o sea, cada letra. Y después lo que vamos a hacer es recorrer este código, pero de a 2. Recorriendo los dados ya obtienen posiciones impares. Pero claramente, como se puede ver, es lo mismo que hacer eso, ¿sí? Y lo vamos a retornar. Y eso sería todo para esa función. Vamos a ver si funciona, en efecto. Para eso yo voy a copiar los ejemplos que están en el certamen. Y vamos a correr el código para ver si todo está bien. ¿Sí? Voy a copiar esta función que nos debe retornar plazo. Y voy a copiar esta función que nos tiene que albergar. Recuerden que tienen que hacer sus programas de manera general y no basarse mucho en los ejemplos. Entonces lo voy a guardar. Y es Python 3 y mi H se llama UPy, así que eso. Plaza de Vergara es lo que teníamos que obtener. Ya. El inciso B nos dice lo siguiente: crear una función código hora que reciba código encriptado de 0 números. Ahora solamente estamos seguros que van a ser solamente los números y un carácter 2 puntos, ¿sí? Entregue el mensaje desencriptado en formato hora, 2 puntos, minutos. La regla de desencriptación es la siguiente: sumar cada dígito anterior de carácter 2 puntos y calcular el resto de la división entre esa suma y 24. El resto de la división, chicos, recuerden que es el módulo, no es la división entera, tampoco es la división normal. Luego lo mismo con los dígitos después de carácter 2 puntos, pero la división entre la suma y de esos dígitos es 60.
¿sí? Básicamente el suma módulo 60. La intención es obtener la hora de reunión de los empresarios. Si por ejemplo aquí tenemos todo eso, si sumamos todo eso y hacemos módulo 24 nos va a dar 15. Si sumamos todo eso, hacemos módulo 60, nos va a dar 30. Sí, eso es lo que tenemos que retornar como un string. Tienen que tener cuidado con el retorno, es un string. ¿Sí? Vamos a ver la función que se llama código hora. Estoy siguiendo el formato de PDF. Lo que yo voy a hacer, como ustedes ya conocen la función find, y vamos a utilizarla. Yo voy a escribir posición dos puntos es igual a código.find dos puntos, ¿cierto? Y ahora sé en qué posición relativa a posición 0, no posición menos 1, posición 0, está el carácter de los puntos. Entonces yo voy a hacer la suma, es igual a 0, y vamos a recorrer el string. Ahora, yo tendré que recorrerlo dos veces. O sea, no es que el string entero lo recorra dos veces, sino que lo voy a recorrer por partes. Claramente eso se podría hacer de otra manera, pero solamente para que les quede claro cómo funcionan los slices, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer for x en código. ¿Y código de dónde a dónde? Bueno, desde el inicio hasta la posición en que están dos puntos. ¿Sí? Recuerden que la última posición no se incluye. Entonces yo voy a recorrer justamente antes del momento que encuentre dos puntos. Una vez que encuentre dos puntos, ya no voy a tomar el X. Entonces, por ejemplo, aquí recorrer hasta dos puntos es recorrer solamente ese string o ese substring. ¿Sí? Ya tenemos eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente a la suma sumar un entero de dígito que vimos. Ahora horas, una vez que terminamos ya tenemos la suma, horas es simplemente la suma módulo 24. Ahora como yo voy a recorrerlo de nuevo, voy a setear la suma en 0, eso es muy importante para obtener el número correcto, y voy a hacer lo mismo. Ahora bien, yo voy a recorrer el código desde la posición de donde están los dos puntos, pero más 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo simplemente posición 2 puntos, me va a agarrar 2 puntos. Y de ahí se me va a crashar el programa porque estamos haciendo una suma. Entonces yo voy a recorrer desde la siguiente posición a 2 puntos, o sea, desde aquí hasta el final. ¿Sí? Hasta el final es solamente no especificar el final. Es lo mismo. Tengo que poner suma, al suma le vamos a sumar un entero de dígito que vimos, y minutos va a ser suma módulo 60, es lo que nos da el enunciado. Ahora, dado que tenemos todo eso, tenemos que retornar, pero lo que teníamos como retorno antes era un string. Entonces, como mínimo, yo tengo que pasar horas a string, después lo que tenían es dos puntos, así que voy a concatenar dos puntos, y voy a concatenar el string de minutos. Ustedes pueden resolver ese problema de otra manera. Hay varias maneras de resolverlo. Entonces vamos a copiar ese ejemplo. Ya sabemos que nos tiene que retornar 1530. Un string. 1530 es lo que queremos ver. Aquí claramente eso es un string, que no les imprime las comidas en el terminal. Ya, la última cosa que nos pide es el inciso C. En un ataque de desconfianza, los empresarios incorporaron a su sistema infalible una palabra, también encriptada, que indica el fin del mensaje completo. Usted debe crear un programa que reciba todos los códigos encriptados, desencriptarlos y mostrarlos por pantalla para crear el mensaje completo. La palabra de término desencriptado es Akun. Si, por ejemplo, aquí esa es la palabra. Entonces, una vez que ustedes lleguen a leer esa palabra, tienen que terminar. Además, tienen que notar que Akun no está agregado aquí en el string final. Ya, entonces, como vamos a correr, mientras algo sea cierto, vamos a utilizar el flag. Lo vamos a setear en true. Y una vez que este vuelva false, claramente vamos a terminar nuestro while. Y también vamos a crear el mensaje final, que simplemente va a ser string vacío. Y vamos a decir while flag. Lo que vamos a hacer es primero claramente recibir la cadena. Ingrese el código. A ver. Y tiene un espacio aquí. Ya. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros sabemos que mensajes solamente pueden ser palabras, o sea, solo letras o solo números. Entonces, si yo en la primera letra de string, es claramente un supuesto muy fuerte, pero es supuesto en base a contexto, si S en la primera posición tiene un número, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a desencriptar utilizando código hora. ¿Sí? Eso va a ser mensajes igual a código hora de eso.
En caso contrario, yo voy a asumir que nunca me van a ingresar caracteres inválidos o algo que no sea letra. ¿Sí? En caso contrario, ustedes tendrían que hacer el if else, pero el if sería muy largo, a menos que saben utilizar la función de isNumeric o otras funciones sobre strings que no deberían ser usadas. Entonces el mensaje aquí, asumiendo que solamente existen dos casos, caso palabra o caso número, va a ser desencriptarlo utilizando código palabra. ¿Sí? En sí, este mensaje que nosotros desencriptamos es el mensaje ACUN, ¿sí? Es el mensaje ACUN. Entonces, lo que tenemos que hacer es setear el flag en false, dado que ya terminamos, ¿cierto? Y no vamos a hacer nada. Ahora tienen que tener mucho cuidado cómo van a crear su string final. Su string final lo voy a utilizar con else para que nunca se agregue la palabra ACUN al final. Y lo que voy a hacer es simplemente concatenar el mensaje más un espacio. ¿Por qué agrego un espacio? Porque si no parten con un espacio al final de su nuevo mensaje, van a tener siempre un espacio por aquí como al inicio, ¿sí? Entonces, al terminar todo eso tenemos que decir el mensaje es dos puntos espacio, bueno, sin espacio por ejemplo, y mensaje final. A ver si va a funcionar. Ingreso el código y vamos a copiar este código que está por aquí. El siguiente código es este. Y el siguiente código es este. Y el último código, dado que va a correr mientras ustedes ingresan algo. Sí, el mensaje es Palacio Vergara 1530. Y eso es todo para ese programa, súper chiquitito. Pero les sirve caleta para entender cómo funcionan esas cosas. Sí, por si acaso, este certamen correspondía a 2015, el semestre 2 de Casa Central. Recuerden que todos los certámenes se encuentran aquí, en la programa CMCL, certámenes anteriores o antiguos, y es muy aconsejable que ustedes resuelvan todo eso. Entiendo que es mucho trabajo, pero es súper bueno que por lo menos lleguen como hasta donde llegué yo, que es como 2015, ¿sí? Para tener la idea de lo que es el certamen. Claramente ahora en el semestre online el certamen va a ser un poco distinto, pero me imagino que es posible que les pidan hacer el desarrollo a mano. ¿Sí? Y eso es todo para este ejercicio. Cualquier duda o consulta me pueden mandar el correo en vacaciones, aunque quizás no les responde muy rápido, pero lo voy a intentar hacer. Así que eso, nos vemos en la semana después de vacaciones, como el 27 de mayo, ¿cierto? Así que eso, chaito.